Y también ustedes han participado en el foro y enviaron también, se hizo una pequeña evaluación para ver cómo estábamos reconociendo lo que era la variable, el estadístico y el valor del estadístico, ¿no? Así en las variables, por ejemplo, de las variables de tipo cualitativo, como el género, por ejemplo, como el género, el grado académico, a esas variables, la medida que yo le podía obtener, o el estadístico que podía obtener a partir de ellas, era, por ejemplo, la moda. Si la variable tenía una escala ordinal, era la mediana. Y para una variable cuantitativa, o una variable numérica, las medidas que yo podía obtener era, por ejemplo, la media, la mediana o la moda, ¿no? Ahora, antes de empezar con el tema de organización de datos, había un tema de escalas que lo voy a resumir. Las escalas eran la forma en que yo medía a la variable. Entonces vamos a hacer un pequeño cuadro para resumir esto y comenzamos con organización de datos. Mientras carga el Excel, si tuvieran alguna duda del tema anterior, si lo pueden escribir por favor por el chat, les pediría que lo hagan y así ya marchamos todos uniformes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resumen del tema de escalas? Cuando ustedes manejan un programa, por ejemplo, como SPSS, el programa les pide que también ustedes definan la escala de emisión de la variable que están utilizando, ¿no? A ver, miren, para hacer un poco el resumen, en cuanto a los tipos de variables, teníamos dos grandes tipos. Las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Ya teníamos esos dos tipos. En cuanto a las variables cualitativas, estas tienen dos escalas, que es la forma de medir, que es lo que vamos a explicar ahora, ¿no? Tenían dos escalas. Estas escalas son la escala nominal y la escala ordinal. La escala nominal es cuando entre los valores solamente se puede establecer relaciones de igual o diferente. Un clásico ejemplo es, por ejemplo, la variable sexo, ¿no? El sexo es hombre, toma los valores, la variable sexo toma los valores hombre, mujer. Y entre esos valores, entre hombre y mujer, no puedo establecer ninguna jerarquía o tipo de orden. Por lo tanto, sería una escala nominal. Pero en la escala ordinal, entre los valores sí se puede establecer un orden que involucra una jerarquía de la medida de esa variable, ¿no? Podríamos tener el nivel socioeconómico. Para el nivel socioeconómico, por ejemplo, esta variable toma los valores A, B, C, T, E, y entre esos valores sí puedo establecer un orden. Yo puedo decir que el valor A es mayor que el valor B. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que está en el nivel socioeconómico A tiene más ingresos que una persona del nivel socioeconómico B. Entonces, entre los valores sí existe un orden y lo puedo establecer. Si existe un orden, yo diré que esa variable se mide en una escala ordinal. Ahí tenemos la escala ordinal, ¿sí? Para las variables cualitativas. Otro ejemplo de escala ordinal podría ser también el grado de satisfacción. Supongamos que voy a un servicio y luego yo establezco el grado de satisfacción que tengo de ese servicio, ¿no? Entonces las personas podrían responder, por ejemplo, que está muy satisfecho, o que está medianamente satisfecho. Y esos valores que toma sobre el grado de satisfacción también los puedo ordenar. ¿De acuerdo? Ahora tenemos una pregunta de Ana Lucía. Ana Lucía nos pregunta sobre el valor de las variables. Estas son las opciones que puede tomar la variable. Sí, los valores de la variable son como las categorías que puede tomar esa variable, ¿no? En la cual yo estructuro. Si la variable es cualitativa, por ejemplo, pueden ser A, B, C, D, E. Esos serían sus valores. Y los resultados, por ejemplo, Ana nos pregunta 12% de A. Ese conteo lo podemos expresar ya sea de forma absoluta, a través de las frecuencias absolutas, que ahorita lo vamos a ver, o de forma porcentual o proporcional. Yo puedo decir que 12%
de las personas estudiadas o de las familias estudiadas pertenecen al nivel socioeconómico A. Pero también puedo decir 250 familias de las 500 estudiadas pertenecen a un nivel socioeconómico D, por ejemplo. Es decir, la cantidad o el porcentaje, la cantidad de valores que toma esa variable lo puedo expresar de forma absoluta o de forma relativa a través de un porcentaje, por ejemplo. Entonces continuamos. Ahora, ¿de qué forma puedo medir una variable numérica? Y en las escalas para las variables numéricas tenemos dos tipos. Tenemos las escalas de razón y la escala de intervalo. ¿En qué se diferencian ambas? ¿No? La escala de razón. La escala de razón nos permite analizar los valores, puedo compararlos. Por ejemplo, vamos a ver número de hijos. Vamos a analizar esta variable, ¿no? Número de hijos. Si una persona dice que tiene 6 hijos y otra persona dice que tiene 3 hijos, puedo establecer unas relaciones de proporcionalidad. Yo podría decir, por ejemplo, supongamos que Aníbal dice que tiene 6 hijos, ¿de acuerdo? Y Carlos dice que tiene 3 hijos. Entonces yo finalmente podría establecer la comparación y diré que Aníbal tiene el doble del número de hijos de Carlos, ¿de acuerdo? Se puede establecer ese tipo de comparaciones. Y también decimos que si alguien dice, por ejemplo, le preguntamos a Carla, Carla, ¿cuántos hijos tienes? Y Carla nos responde, tengo 0 hijos, quiere decir que no tiene ningún hijo. Es decir, el 0 en esta escala representa ausencia de valor. Ausencia de valor para esa variable. Pero ¿qué ocurre en la escala de intervalos? Veamos el ejemplo de la variable temperatura, ¿no? Temperatura en grados Celsius. Imagínense que ustedes viajan a un lugar y la temperatura baja hasta 0 grados, ¿no? Están en un lugar, por ejemplo, el Perú, se me ocurre, por ejemplo, Puno, y en ese lugar la temperatura es 0 grados. ¿Qué quiere decir? Entonces yo podría decir, por ejemplo, que en ese lugar no hay temperatura. ¿Qué pueden decir? A ver, escriban un poquito en el foro cuál sería su sugerencia. Si recojo el valor de la temperatura y sale 0 grados, ¿esto quiere decir que no hay temperatura en ese lugar? ¿Qué pueden decir? Ernesto, Anisa, Claudia, Jesús, Daniel, Silvia, Roger, ¿qué podrían decir? Vlad y Oscar. ¿No? ¿Qué diríamos? Ah, bueno, Jesús dice que hace demasiado frío, ¿no? Pero ojo que la pregunta es, mido la temperatura y sale que es 0 grados. Ya, José Luis dice, bueno, el valor observado es 0, pero yo podría decir que no hay temperatura en ese lugar. ¿Qué temperatura es la que no José? José, sí es muy verdad. Jesús Jonathan dice, no, sí existe una temperatura. Claro, en realidad, como están respondiendo, sí existe temperatura, ¿no? Sí podemos conseguir que hay una temperatura, y ese valor es 0, pero ese 0 es un valor referencial. Es un punto de referencia. Aquí decimos que el 0 es relativo. Nos ayuda como valor referencial nada más. Esa sería la diferencia entre una escala de razón y una escala de intervalo. En la escala de razón, sí, el 0 es ausencia de valor. En la escala de intervalo, solamente está representando un valor relativo, ¿no? Un punto de referencia. Así como está la temperatura, también podríamos tener, por ejemplo, la altitud de una ciudad, ¿no? La altitud de una ciudad también representa un valor de referencia, porque también podemos tener ciudades que están bajo 0. Entonces hay que tener cuidado ahí cuando midamos las variables y qué valor estamos tomando, ¿no? ¿Lo estamos midiendo en una escala de razón o lo estamos midiendo en una escala de intervalo? Porque la forma en organizar los datos también nos va a incidir, va a afectar la forma de organizar los datos, el tipo de escala que tomemos, ¿no? Por ejemplo, si tomamos una escala ordinal, cuando hagamos nuestros gráficos de barras, tendríamos que poner los valores en un orden, ¿no? No podríamos poner los valores en desorden, por decirlo. Bienvenida, Nancy. Muy bien, entonces ahora sí vamos a ver lo que es organización de datos. Ya vimos lo que era variables y escalas. Entonces ya tenemos los datos recopilados. Ahora nuestro reto consiste en que ustedes puedan organizar estos datos
para que al momento de resumirlos podamos entenderlo y podamos tomar mejores decisiones, ¿no? Es lo que queremos establecer ahora. Antes de empezar, me gustaría que por favor puedan comentar cómo ustedes organizan sus datos, cómo lo organizan. Si podrían ver, por favor. Por ejemplo, ¿usan tablas? ¿Qué tipo de gráficos están usando? Tenemos, por ejemplo, personas que trabajan en educación, en el sector salud, los que trabajan también ustedes, por ejemplo, en el Museo Naval. Teníamos también personas que trabajan con los aviones, ¿no? Por ejemplo, Renzo nos dice, ellos organizan sus trabajos usando gráficos de líneas. Luego tenemos también Claudia Miñano, que los organiza en gráficos de barra o tipo pie, ¿no? Ana Lucía también usa pie chart. Ana Lucía Araujo usa tablas, histogramas y líneas. Renzo lo hace en gráficos de línea. Los gráficos de línea son más usados para generar tendencias a través del tiempo, ¿no? Entonces veamos, ¿no? Ernesto también, bueno, organiza en gráficos de barra, ¿no? Aníbal trabaja organizando la estadística sobre lo que produce la Dirección de Información de la Marina, ¿no? Y Fedor Medina, gráficos de barras y pie. Oye, entonces gracias por darnos algunas sugerencias de su uso y veamos entonces cómo organizamos la información. ¿De acuerdo? A ver, para organizar y presentar los datos, estos, como pueden ver aquí, se organizan dependiendo el tipo de variable, ¿no? No es lo mismo organizar un gráfico para una variable cualitativa que para una variable numérica, ¿no? Pero antes de hacer nuestro gráfico, ustedes primero, antes de hacer este gráfico, el paso previo es que organicen los datos en tabla. Es decir, de la tabla, luego nace el gráfico, ¿sí? Entonces, bueno, estos cuadros y gráficos vamos a ver cómo los organizamos. Y una sugerencia también adicional, cuando hagan un gráfico, lo presenten, este gráfico debe tener como uno de sus requisitos su título, su cuerpo y su fuente, ¿no? Es decir, de dónde provienen esos datos para ver la validez de la información que estamos presentando, ¿no? No se vayan a olvidar de eso, ¿no? Ponerle su título, su cuerpo ya vendría a ser el contenido en sí y la fuente, ¿no? Y ustedes también le podrían poner, si desean, la fecha de campo, es decir, en qué tiempo y en qué lugar se han obtenido esos datos, ¿no? José Luis Cortés, que trabaja en el sector de finanzas, por ejemplo, nos dice, él trabaja organizando sus datos, polarizando la muestra, ¿no? O sea, la categoriza, ¿no? Entre muy buenos y muy malos clientes, supongo. Y dejando aquellos que no puede, aquellos en los cuales no puede determinar su situación, ¿no? Su perfil económico y genera árboles de decisión. El señor Jefferson Jauregui, sí, usted no se preocupe, usted sí está presente en la videoconferencia, si está aquí, sí, no se preocupen. Todo esto lo estamos grabando para aquellas personas que, bueno, no han podido asistir y también para que luego ustedes lo revisen. Entonces, veamos un ejemplo de gráfico. Aquí tenemos un gráfico, por ejemplo, de la encuesta que realizó Aptitus del comercio, en la cual participaron 2.829 personas, ¿no? Ese sería, por ejemplo, el tamaño de esta muestra. Y aquí estamos viendo un gráfico de barras, donde el título era, bueno, menciona el rango de días al año en los que suele tomar vacaciones, ¿no? Ahora tenemos una pregunta de Isabel Mancilla, ¿qué es una medida? ¿Cómo saco qué es un promedio, una moda, ¿no? Una medida es un valor que resume al conjunto de los datos.
Cuando ustedes, por ejemplo, calculan una medida, toman, por ejemplo, de un grupo el promedio de la edad de ese grupo, lo que están buscando es establecer un perfil de ese grupo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 50 empleados en un área y calculo el promedio de la edad de ese grupo, esa medida, por ejemplo, imagínense que salga 35.4 años, es un valor que resume el conjunto de datos, ¿no? Y así puedo establecer algunas otras medidas para que en forma conjunta yo pueda entender cuál es la variabilidad de ese grupo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que las medidas de los diversos tipos que existan me ayudan a comprender cómo es el perfil de ese trabajador. Entonces, a través de la moda, la mediana, la media, desviación estándar, entre otras medidas, todas ellas ayudan a entender cuál es la variabilidad de ese grupo de datos, ¿no? Quiero establecer un resumen de ese grupo de datos. Esa es la idea, Isabel. Aníbal nos pregunta con respecto a cómo calcular el tamaño de la muestra, ¿no? Eso luego lo vamos a ver, y tenemos casos en los cuales yo conozco la población y en los cuales desconozco el tamaño de la población, ¿no? Se llama población finita o población infinita. ¿De acuerdo? Ya, entonces al final, Isabel, les sugiero, colocaré algunas lecturas en el aula virtual y también les mando al correo para que podamos revisar el tema de las medidas. Pero todavía eso lo vamos a ver en la siguiente semana. Esta semana que viene vamos a ver cómo organizar los datos, qué gráficos podemos hacer, qué tablas podemos hacer. Bueno, entonces continuamos. Como pueden ver en la gráfica, ¿qué observación pueden ver de la gráfica? Ustedes, por ejemplo, salen también sus 30 días de vacaciones. ¿Cómo es su frecuencia de vacaciones? Salen una semana, es decir, ustedes están representados en esta gráfica, o los trabajadores que ustedes conocen, sus colegas, tienen ese tipo de frecuencias. Por ejemplo, Delia dice sale 15 días. Entonces, si Delia sale 15 días, estaría en el grupo del 40% de trabajadores, ¿no? Que sale de 8 a 15 días. Y como pueden ver, esa categoría sería la moda, ¿no? O es la categoría más frecuente. ¿No? Delia hace unas vacaciones progresivas, ¿no? José Luis Cortés, por ejemplo, nos menciona, he terminado comprando las vacaciones, ¿no? José Luis no tenía la oportunidad de poder salir de trabajo y al final la empresa se las compra, ¿no? ¿Y eso qué quería decir, José? Ana Lucía dice que sale 30 días, ¿no? 30 días, entonces sale 30 días, ella estaría en el grupo del 20% de trabajadores de Lima. Emilio sale por días, entonces él estaría en el grupo del 30% inicial, que sale de 1 a 7 días, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces los gráficos, como pueden ver, nos ayudan a entender el comportamiento de los datos, pero ya de forma resumida, ¿no? Es lo que queremos lograr con los gráficos, que nos ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Y de forma más rápida, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo, este gráfico representa la moda. Habría que leer un poco más la noticia, lo que dice Oscar, para ver si este gráfico representa del sector público o privado, ¿no? Que yo recuerdo era del sector privado. Ahora veamos lo siguiente. Vamos viendo cómo organizamos la información. ¿Ya? Y aquí tenemos los dos grandes casos. Aquí ya, de acuerdo al tipo de datos, todo se establece. Tenemos la variable cualitativa, por un lado, que sería una categoría, y luego tenemos las variables numéricas. ¿De acuerdo? Esta es la variable cualitativa, por ejemplo, tipo de preferencia de una bebida, ¿no? Grado de satisfacción de un servicio, la categoría laboral en una empresa, y luego tenemos los valores numéricos. Estos dos vendrían a ser los valores numéricos. Entonces los podemos organizar de forma discreta. Recuerden que la variable discreta era cuando tomaba valores que se pueden contar. Por ejemplo, número de hijos, número de personas que viven en un predio, número
número de soldados que hay, ¿no? En un regimiento, entre otras cosas. Y una escala por intervalos, o cuando agrupamos los datos por intervalos, es cuando los valores ya pueden tomar valores decimales, por ejemplo, por decir el peso de un producto. Entonces tenemos todos los paquetes y los organizamos en rangos de pesos, ¿no? Lo que se llaman intervalos. Vamos a hacer una pausa, tenemos una pregunta de Fedor. Fedor nos pregunta, ¿a más frecuencia sería la moda? Sí, el grupo que tiene más frecuencia, Fedor, en ese grupo o esa categoría es la moda, ¿no? El promedio tendríamos que buscar un caso en el cual la variable sea una variable numérica. En este caso eran categorías, ¿no? Entonces no era una variable numérica. Aníbal nos pregunta, si pregunto cuán unida considera que está su dependencia, ¿qué tipo de variable es? Sería una variable cualitativa, ¿no? Es una variable de tipo percepción. Y ustedes, bueno, ya le ponen sus categorías a esa pregunta. Muy bien. Entonces vamos a explicar cada una de ellas. Si tienen a la mano una hoja de papel, les agradecería para que puedan al menos hacer su resumen o bosquejar lo que estamos escribiendo. Miren, esta sería nuestra primera tabla o nuestro primer cuadro para organizar la información. Corresponde a una variable cualitativa. Y vamos a manejar estas columnas. Una primera columna donde colocamos los valores que toma la variable, así en categorías. Colocamos los valores que toma. Por ejemplo, supongamos que sea preferencia de bebidas. Y las categorías podrían ser agua, jugo, gaseosa, bebidas a través de hierbas, ¿no? Como una manzanilla y un té. Y las frecuencias absolutas representan el conteo, es decir, cuántas veces se está repitiendo esa categoría en el conjunto de los datos, ¿no? Tenemos 30 personas que prefieren agua, 40 que prefieren gaseosa, y así. La frecuencia relativa es un valor, es una proporción, que viene a ser este valor de F1 dividido entre el total de la muestra. Esa división o esta fracción representa las frecuencias relativas o el H1, ¿no? La suma de todas estas frecuencias relativas viene a ser 1. O sea, si su tabla está correcta, sería 1, ¿no? Y luego tenemos la frecuencia de los porcentajes. La frecuencia de los porcentajes multiplican en la frecuencia relativa por 100 y ya tenemos ahora los valores o las categorías de forma porcentual, ¿no? Por ejemplo, podríamos calcular 20% prefiere agua, 30% prefiere gaseosa. ¿De acuerdo? Entonces, esta tabla es la que vamos a trabajar en primer lugar. A esta tabla se le conoce como distribución de frecuencias de una variable cualitativa. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora cómo esta tabla, véanla a través de este ejemplo. Dice, en una encuesta de opinión acerca de las preferencias de una marca de bebida gaseosa por sus colores, ya sea negro, blanco o rojo, los consumidores dieron las siguientes respuestas, ¿no? Entonces tenemos ahí, alguien respondió blanco, otro negro, blanco, rojo, etc. Y a partir de esos datos hay que organizarlos en una tabla, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Entonces, lo que hacemos es, hacemos un conteo, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿cuántos hay de la primera de una de las categorías? ¿Cuántos hay de color blanco? Hago un conteo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 de color blanco. Y el gráfico apropiado, como está mencionando, por ejemplo, Jesús, puede ser un gráfico de barras. Puede ser un gráfico de barras, o también podría ser un gráfico circular. Entre esos dos, y luego todas las variantes que puede existir. ¿A qué prefiero con variantes? Porque las barras, así como están de forma vertical, también podrían estar de forma horizontal. O también lo que hacen es generan pictogramas. Un pictograma es cuando ponen una figura, por ejemplo, imagínense que ponemos una botella, así en forma de silueta, y dependiendo de la altura de la botella, representa que en esa categoría hay mayor frecuencia, ¿no? O ponemos la botella más pequeña, quiere decir que en esa categoría hay menor frecuencia o menor cantidad de casos para esa categoría. Entonces, luego de hacer ese conteo, lo que hacemos, vamos a hacer ese conteo, colocamos los valores.
¿De acuerdo? Es lo que ustedes tienen que colocar. Ese 9 personas han dicho negro, 8 han dicho blanco, 3 han dicho rojo. ¿De acuerdo? Miren, vamos a hacer una pequeña encuesta entre nosotros. Les pediría así que la respondan de inmediato, para que también, bueno, explicarles si alguno ha tenido oportunidad de cómo recopilar datos, cómo podemos hacer esta recopilación de datos. Y así por ahí quieren hacer un breve estudio, pueden hacer, por ejemplo, una encuesta en Gmail, y esa encuesta la comparten con sus compañeros, ¿no? Aprovechando que estamos aquí, somos 33 personas, entonces vamos a hacer una breve encuesta. Permítanme entrar a mi Gmail. Los invito también a que usen las aplicaciones de Google, porque a través de ellas pueden, por ejemplo, ustedes hacer formularios, bueno, o también si tienen su correo en Outlook, de lo que es Microsoft, también tiene formularios, ¿no? Ahora la mayoría de correos ofrece aplicaciones adicionales, en las cuales ustedes pueden crear, por ejemplo, encuestas. O servicios también como Monkey, se usa mucho para generar encuestas. Entonces voy a entrar, perdón, a mi Drive, y generaríamos una breve encuesta para tener una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Luego las comparto y ustedes también podrían tener ahí valores para organizar, ¿no? Luego les daremos una base de datos a mitad de semana. Les colocamos nuevo y vamos a crear una breve encuesta de 2 preguntas a través de lo que se llaman los formularios. Con este formulario, por ejemplo, si me pueden ayudar, vamos a suponer que yo quiero establecer, ¿no? Quiero establecer tenemos que buscar un objetivo, ¿no? El estilo de vida saludable que ustedes realizan, ¿no? Quiero conocer un poco el estilo de vida saludable que tienen los participantes, ¿no? Por ejemplo, podría preguntarle, a ver, ¿qué tipo de bebida usamos, ¿no? Si me pueden ayudar con las categorías, ¿qué tipo de bebida, ¿no? ¿Qué tipo de bebida que consumo? Voy a hacerlo breve, ya en el formulario ustedes le ponen mayor detalle. Vamos a ponerle formulario vida saludable. Colocamos, por ejemplo, que toma agua, ¿no? Toma agua, o prefiere tomar, por ejemplo, una bebida azucarada, como por ejemplo un jugo, ¿no? O toma una bebida gaseosa, ¿no? Una bebida energizante. Entonces supongamos que ustedes, luego vamos a poner una situación, luego de realizar deporte o alguna actividad que le involucre dinamismo, quizás han estado bailando o han estado haciendo limpieza en la casa, una actividad, vamos a poner dinámica, ¿no? Pero no solamente restringirlo al deporte. A ver, tenemos agua, bebida azucarada, bebida gaseosa, bebida energizante o voy a ponerle o hidratante, ¿no? Espero que sea lo mismo. Luego tenemos, por ejemplo, vamos a agregar una pregunta sobre el género, sexo de la persona. El comportamiento entre hombres y mujeres podría presentar diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner solamente hombre y mujer. Hombre y mujer. Listo, ahí tenemos los dos. Ahora busquemos alguna categoría que sea numérica, ¿no? Vamos a preguntarles a ustedes número de hijos. Y vamos a restringirlo de 0, 1, 2, 3, 4. ¿Alguien de los presentes tiene 5 hijos o más? José Luis nos dice batidos o fórmulas preparadas, ¿no? Entonces vamos a ponerle la categoría más, batidos. ¿No? ¿Alguien tiene más? ¿Pero alguien tiene más de 5 hijos? ¿No? Sí, alguien tiene 5 hijos. Entonces vamos a poner también 5. Ya está. Bueno, y tenemos algunas variables numéricas. Y finalmente, vamos a poner a ver alguna variable cuantitativa continua para organizarla, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle en minutos, ¿de acuerdo? Tiempo sugerido. ¿Ustedes qué opinan?
tiempo sugerido para una videoconferencia. O sea, ¿con qué tiempo ustedes se sentirían cómodos y ya pasando ese tiempo, mire, ya no puedo porque tengo otras ocupaciones, ¿no? Entonces, si pueden escribir un número aquí, en la respuesta corta, un número en minutos, que ustedes sean lo más específicos posibles, ¿no? Por ejemplo, alguien podría decir, yo solamente soporto hasta 35 minutos, yo soporto hasta 42 minutos, ¿no? Ese tipo de respuestas, escríbanlo y traten de ponerlo en minutos. Bueno, si es una hora, pongo 60, o sean lo más específicos posibles, ¿no? ¿De acuerdo? Aníbal le sugiere que se compre un TV. Bueno, ya se viene el mundial, va a tener tiempo para estar entretenidos. Bueno, entonces, este formulario se lo voy a compartir aquí en el chat y por favor, si lo pueden responder, también lo vamos a compartir en el WhatsApp y luego veremos cómo analizamos esta información, ¿no? Voy a cortarlo. Esta herramienta que se llama goo.gl les permite a ustedes acortar la información, acortar los links para que si lo comparto sea más sencillo ver el contenido. Entonces, por favor, en ese link que estoy compartiendo también por el WhatsApp, si pueden entrar para que respondamos a esta encuesta y veamos también cómo nos puede ayudar el tema de recopilar datos y luego organizarlos. Entonces, por favor, ingresen la encuesta y si la pueden resolver. Entonces, a ver, un par de minutos. Es una encuesta cortita. Ya respondió una persona. Y los valores, miren que ya se están organizando de forma inmediata, ¿no? A ver, vamos a esperar unos minutos, 2 minutos, y continuamos. Tenemos una persona que ha escogido agua, ¿no? Ya respondió un hombre y una mujer. Las mujeres están respondiendo más rápido. Tenemos también personas que prefieren bebida energizante. Ahora, esta es encuesta anónima, ¿no? Si alguien toma gaseosa y por ejemplo toma alguna gaseosa, escríbelo, ¿no? Un poco para ver la preferencia, ¿no? Están entre agua y bebida energizante. Tenemos hasta el momento, bueno, mayor proporción de hombres, ¿no? Sí, también ahí tienen el link para que puedan ingresar. Cuestión del número de hijos. La mayoría no tiene hijos, ¿no? Hasta el momento. Somos en este momento 34 personas. Bueno, ahí están respondiendo, ¿no? Este tipo de herramientas como el Google Docs les permite a ustedes recopilar los datos en línea, ¿no? Les pueden compartir ese link con otras personas y lo pueden responder, ¿no? Ahora, también el problema o la dificultad que se tiene cuando se envía un link para que las personas respondan es que no tenemos la seguridad o tendríamos de que los datos van a ser respondidos quizás en serio o por un tema de descuido podría colocar algunos valores que son demasiado atípicos, ¿no? Por ejemplo, miren a ver los valores que están colocando con respecto al tiempo sugerido en la videoconferencia. Han puesto 1 hora 30, ¿no? 90, 45. Por ejemplo, el tiempo se sugirió en minutos, pero igual se ha colocado en horas, ¿no? Entonces esos datos luego hay que revisarlos y hacerle una limpieza de datos, ¿no? Cuando ustedes recopilen datos, hay que explorar un poco los datos antes de ponernos a procesar, ¿no? Sí, también puede ser que no sea representativo, solamente quizás esté escogiendo a aquellos que tienen acceso a la tecnología, ¿no? Y a otros que no usan computadora, que no tienen acceso, no estoy recogiendo su opinión. Como menciona, por ejemplo, Ana Lucía. Listo, entonces ya tenemos las 34 respuestas, ¿no? Ya tenemos a todos ya han opinado. Entonces la mayoría prefiere agua. Vamos a ver, por ejemplo, algunos gráficos. Ahí está, ¿no? La mayoría prefiere agua y luego tengo bebida energizante, tengo batidos, bebida azucarada, ¿no? El tema del sexo, el 70%
son hombres, 24 personas, y 10 personas son mujeres, ¿no? El tema del número de hijos, la mayoría tiene 0 hijos, un 23% tiene un hijo, luego 2, 3, y bueno, y 4 y 5, también tenemos personas que tienen esa cantidad. Bueno, entonces estos datos, ¿cómo los descargo? En este icono, genero una hoja en Excel, y ya tengo los datos. Esos datos los puedo descargar luego a mi computadora, y haré los gráficos que tenemos ahí planificados, ¿no? Entonces yo voy a explicar. Aquí tenemos todos los datos. Aquí les decía que cuando recojan los datos hay que hacer una breve limpieza. Por ejemplo, acá tendríamos que quitar la palabra minutos y dejarlo todo en números, ¿no? 45. Luego este valor que dice 1 hora, le pondríamos 90. ¿No? El siguiente le pondríamos 90. Y así sería el trabajo que tendrían que hacer ustedes para hacer la limpieza de estos datos, ¿no? Para que luego puedan trabajarlos con comodidad. Aquí 1 hora sería 90. 1 hora también sería 90. 1 hora 30 sería 90 minutos. 45. Miren que las percepciones son diferentes, ¿no? Unos sugieren 1 hora, otros con menos de tiempo, 45. Otros dicen, no, yo prefiero, podría estar tranquilo 1 hora y media, ¿no? Otro dice, no, yo prefiero que 30 minutos para mí es suficiente, ¿no? Entonces ya los datos ya se encuentran uniformes y ya luego ya los podría trabajar, ¿no? Miren que las variables, cuando yo las recojo, en una base de datos se ponen en columnas, ¿no? Como pueden ver, están en columnas. Así es como se trabajan los programas informáticos. En un SPSS, un Minitab, los datos o las variables, con todos sus valores, deben estar una columna para cada una, ¿no? Entonces vamos a descargarlo. Descargo los valores y ya podríamos trabajarlos, ¿no? Cuando ustedes descarguen los valores, pueden elegir que sea de tipo Excel, de tipo texto u otros formatos, ¿no? La aplicación nos ofrece varios. Listo, entonces mientras va cargando, a ver, continuamos. Me he equivocado, Mario me ha dicho, he puesto 1 hora como 90 minutos. Ya, lo he hecho acelerado, disculpa. Ahí sería 60 entonces. Listo, entonces mire, tenemos esta tabla de frecuencias cualitativas, donde podemos ver las frecuencias absolutas que representan el conteo de cada categoría, negro, blanco y rojo. Tenemos las frecuencias relativas, que representan una proporción de esa categoría con respecto a todo, ¿no? Ese 0,45 que estamos viendo aquí ha nacido como la división de 9 entre 20. Y la frecuencia porcentual, lo que hacemos es esta frecuencia relativa de 0,45 la multiplican por 100 y tendrían ahí 45. Luego, esta tabla, el siguiente paso es representarla en un gráfico. ¿De acuerdo? Si la variable es cualitativa, la sugerencia es que puedan usar ustedes un gráfico de barras, como el que está aquí, o un gráfico circular. ¿De acuerdo? Y en los ejes verticales, no se olviden de poner, si estamos hablando de una frecuencia absoluta, por ejemplo acá estamos haciendo el conteo, 9, 8, sería una frecuencia absoluta, pero en este eje que está a la derecha, estamos usando una frecuencia relativa, ¿no? Ustedes deciden el eje. La ventaja de ponerlo de forma porcentual es que tengo una idea, como dice su nombre, ¿no?, de las cantidades en su forma relativa. El porcentaje que representa esa cantidad con respecto a todo. Si lo tengo en cantidades, tendría que hacer un cálculo posterior para tener esos porcentajes, ¿no?, o esas proporciones de las categorías. Bueno, el gráfico circular, la sugerencia es que lo usen cuando tengan hasta 5 categorías. Y cuando tenemos muchas categorías, el gráfico circular nos puede confundir un poco, y la sugerencia es que mejor usen un gráfico de barras. Es más, cuando la variable está en una escala ordinal para la cualitativa, es decir, que los valores tienen un orden, de preferencia, usen un gráfico de barras. Este sería el apropiado, un gráfico de barras. Y cuando también usen gráficos circulares,
La sugerencia es que no cambiemos la orientación del gráfico, ni seamos tentados por ponerlos en 3D. ¿Por qué? Porque el grado de inclinación del gráfico, es decir, de la torta, cuando lo inclinamos demasiado, puede hacer que algunos sectores ya no se vean en la dimensión que realmente son. O sea, si yo inclino la torta, podría ver que quizás algún sector, viéndolo así en perspectiva, en 3D, quizás lo puedo ver menor a lo que realmente es. Entonces la información se va a distorsionar. Te puedo estar mintiendo, o sin querer puedo estar haciendo una presentación que puede distorsionar la percepción de ese resultado. ¿Cómo haríamos en nuestro caso para nuestros datos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, si yo escojo, voy a escoger la variable, perdón, teníamos los datos, un segundo, aquí teníamos los valores, ¿no? Estos valores los voy a descargar. Los descargo. Y vamos a hacer una pequeña tabla, una tabla de frecuencias, por ejemplo, para la variable tipo de consumo, ¿no? Para que veamos cómo podemos generar esta tabla de frecuencias en Excel, ¿no? Por ahora lo vamos a hacer con Excel porque es el software que está disponible para todos nosotros. Un segundo mientras va cargando. Y haremos lo mismo, es decir, mostraremos la tabla de frecuencias que tiene esta misma estructura, ¿no? Los valores, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Bueno, aquí tengo los valores entonces. Aquí tenemos los valores. ¿Y qué podrían usar para hacer el conteo? No sé si lo pueden sugerir por el chat. Basados en su experiencia, varios de ustedes ya trabajan con datos. Si nos podrían compartir también para sus compañeros. ¿No? Por ejemplo, vamos a representar una variable cualitativa, por ejemplo, el tipo de consumo, ¿no? Anisa Romero nos dice, usemos tablas dinámicas. José Luis Cortés también nos sugiere, mire, si las categorías son muy pequeñas o tienen pocas frecuencias, las podemos organizar. Sí, podríamos tener una categoría otro, ¿no? También. Entonces hacemos una tabla dinámica. Para hacer una tabla dinámica basta que ustedes se ubiquen en cualquier parte de la base de datos y generan su tabla dinámica, ¿no? En esta tabla dinámica escogen una variable. Vamos a escoger la variable, en ese caso sería tipo de consumo, para establecer el conteo, ¿no? Escojo la variable tipo de consumo, la voy a soltar a la categoría de filas, y luego tipo de consumo a la categoría valores, para tener las cantidades, ¿no? Bueno, acá la mayoría ha escogido agua, ¿no? Ahora estos valores, van a salir muy pequeños. Los vamos a organizar, ¿no? Será el tipo de consumo, aquí sería la variable X, la que estamos tomando, tipo de consumo. Luego tendríamos las frecuencias absolutas, que es FI. Hacemos un conteo de todos ellos, por lo cual, bueno, hacemos la suma de estos valores para conocer el tamaño de la muestra. En este caso, tenemos una muestra de 38 personas. 38 personas. Luego, el siguiente paso era que ustedes calculen las frecuencias relativas, es decir, el HI. Harían eso. Y las frecuencias relativas lo que tienen que hacer es dividir esta frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, que es 38. Entonces lo que hacemos es dividimos 28 entre 38, y para ello fijamos el valor de 38 con el signo de dólar. Pueden asumir, por ejemplo, 4 decimales. El tema de la precisión de decimales, ya hay que ponernos de acuerdo con qué precisión deseo mostrar mi información. Entonces ya tenemos esos valores. Y recuerden que la suma de todas las frecuencias me debe dar 1, si todo va bien. Y finalmente tenemos la frecuencia porcentual.
Lo que hacemos es, esta frecuencia relativa la multiplican por 100, como el de la izquierda tenía 4 decimales, aquí el de la derecha podríamos tomarlo hasta con 2 decimales. Y la suma de todos estos valores, si todo está bien, me debería dar 100. Ahí yo tengo mi tabla de frecuencias lista, ¿no? Esta tabla de frecuencias también debe tener un título apropiado, ¿no? ¿Cuál podría ser este título apropiado? Podríamos ponerle distribución de frecuencias de... Y luego viene la unidad estadística, es decir, ¿a quién estoy estudiando? Vamos a ponerle, por ejemplo, de participantes del curso, ¿no? De participantes de este curso, según, y luego ponemos la variable, ¿no? ¿Cuál es la variable de estudio? En este caso la variable es el tipo de consumo que realizan luego de hacer una actividad deportiva, ¿no? Y ya está. Este sería el tipo apropiado. Ahora, a partir de esta tabla, su siguiente paso de ustedes ya es generar un gráfico. Entonces pueden decidir las categorías, ¿con qué lo van a usar? ¿Con las frecuencias absolutas, o con las frecuencias relativas, o con las frecuencias porcentuales, ¿no? Ustedes deciden con cuál. Entonces, por ejemplo, voy a asumir con las frecuencias absolutas, para lo cual ya genero mi gráfico. Por ejemplo, voy a generar un gráfico de barras. Y a este gráfico de barras, lo que tienen que hacer ustedes ahora es, bueno, ponerle sus... Como podemos ver, la mayoría tiene un estilo de vida saludable, que es agua. Podríamos ponerle las etiquetas que representan las frecuencias en cada categoría, ¿no? Entonces, con un signo más en esta versión que tengo, que es colocamos etiquetas de los datos. Podemos también colocar los títulos a los ejes. Acá el título sería, por ejemplo, el tipo de consumo, el nombre de la variable, tipo de consumo, y en el eje vertical, como estamos hablando de una frecuencia absoluta, sería el número de participantes. Número de participantes, y en el título, podría ser un título similar al que hemos puesto en la tabla, ¿no? Entonces pondríamos así, distribución de frecuencias de participantes, según la variable, que en este caso es el tipo de consumo. Y así ya tendríamos nuestro gráfico, y lo que me faltaría es ponerle la fuente, en donde la fuente yo le pondría, bueno, en el pie del gráfico, fuente, por ejemplo, podríamos ponerle, en este caso sería elaboración propia, ¿no? Elaboración propia, y la fecha de campo, ¿no?, en la cual se ha realizado esta encuesta, le ponemos, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? El día de hoy, 27 de mayo del 2018, ¿no? Quizás los hábitos de consumo no sean los mismos en verano que en invierno, ¿no? Por ejemplo, quizás sea estacionario, y la fecha donde ustedes toman los datos podría influenciar o nos darnos alguna idea de por qué se ha producido esa variación de los datos, ¿no? Y les decía que cuando tenemos ya más de 5 categorías, bueno, en este caso tenemos 5, sí sería un gráfico circular el apropiado, pero ya cuando hay muchas categorías, de preferencia, podríamos hacer un gráfico de barras, o también como nos sugería José Luis Cortés, podríamos, esas categorías que son pequeñas, porque tienen poca frecuencia, la podríamos agrupar, ¿no? También sería una buena alternativa. ¿Listo? Entonces, esto sería una variable cualitativa. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? A ver, Marco Sáñez nos quería hacer una pregunta, Marco. FI es frecuencia absoluta, y bueno, y PI es frecuencia porcentual, ¿no? Esta frecuencia porcentual, que es el PI, lo tiene multiplicando el HI multiplicado por 100, y este porcentaje. Y luego, una vez que ya tiene los resultados, nos sentaríamos a ver algunos valores destacados, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que en consumo de agua, el 73.68% de los encuestados realiza un consumo de agua, ¿no? Algel se nos pregunta si podemos obtener la moda. Sí, la moda sí la podemos obtener. Tendríamos que ver cuál de estas categorías tiene mayor frecuencia. Y al ver los resultados, podemos ver que la categoría agua tiene la mayor frecuencia. Entonces, la moda viene a ser el agua. Pero la media no sería posible obtenerla, porque la media es para una variable cuantitativa. Porque no tiene sentido que yo sume agua más batidos, más bebida,
más bebidas gaseosas, no puedo sumar esos valores porque no representan cantidades, ¿no? Lo único que podría hacer en este caso, que para esta variable que tiene escala nominal, que no tiene un orden, sería solamente tomarle la moda, por ejemplo, ¿no? O algunas proporciones. Yo podría decir que la proporción de los que toman agua es 73,68%, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión con respecto a los hábitos saludables de este grupo, ¿no? De este equipo? Sí, que el 73% realiza tiene un estilo saludable, ¿no? Porque consume agua. Y en cuanto a gaseosa, o bebidas azucaradas, que son los jugos, por ejemplo, frutos u otros, tenemos casi un 10%, ¿no? Un 10% que toma esas bebidas, y en las energizantes también un 10%, ¿no? O sea, casi un 20% toma bebidas energizantes o azucaradas, ¿no? Y un 5% toma batidos, es lo que podríamos establecer. Sí, como dice Aníbal, la mayoría de participantes tiene preferencias saludables, ¿no? Pero cuando también ustedes hagan una descripción, no es suficiente que nos quedemos en las palabras, sino hay que sustentar estas palabras o lo que hagamos en nuestro informe con valores numéricos. Es decir, hay que sustentarlo de forma o de manera cuantitativa. ¿No? ¿Qué pasaría? Ese es el clásico ejemplo que pongo, pero bueno, me pasa mucho y ahora que estamos a fin de mes. Supongamos que yo llego a mi casa y bueno, he tenido un bono, ¿no? Y me ha ido bien el trabajo y le digo a mi esposa, ¿no? Le digo, amor, me han aumentado el sueldo. O sea, hago una descripción sin números. ¿Qué creen que me va a preguntar mi esposa? O de repente algunos pueden contar su experiencia. ¿No? ¿Qué podrían decir? ¿O cuál sería la pregunta natural que me haría, ¿no? Si le digo, amor, me han aumentado el sueldo, ¿no? Claro, como dice el Yeltsin, ¿cuánto, no? Claudia nos dice, ¿no? ¿Así? ¿Y de dónde está? Bueno. O José Luis dice, no, ¿a dónde nos vamos de viaje? Qué interesante, no tenía esa perspectiva. Bueno, entonces lo que me está diciendo mi esposa, de forma estadística, me está diciendo, justifica cuantitativamente. Es decir, dame los números o dame las cantidades para yo tener una mejor idea de cómo está variando ese valor, ¿no? Isabel dice, ¿no? ¿Y cuántas horas de trabajo te han aumentado? Es decir, ¿vas a estar más ausente en la casa? Y ese sería un poco el análisis que ustedes también hacen para la toma de decisiones, ¿no? Muy bien, entonces les digo eso, ¿no? Cuando sustenten o interpreten sus valores, no se olviden, por favor, de agregarle la parte numérica, ¿no? Para que todo quede claro y la cuantificación también quede expresa. Bueno, entonces ya vimos una variable cualitativa. Esta variable cualitativa, vamos a poner un ejemplo breve, también viene asociado, los invito a que lo lean, a lo que son los diagramas de Pareto. Los diagramas de Pareto, también ustedes pueden establecer, por ejemplo, una variable que represente algún problema. Por ejemplo, problema en logística. ¿Qué problemas tienen ustedes, no? Entonces, enumeran sus problemas. Supongamos que estén así categorizados, ¿no? Y los ordenan por frecuencias. O sea, el problema que es más numeroso, luego los otros que son menos numerosos. Y a través de los porcentajes, pueden luego ustedes establecer, a ver, ¿no? ¿Qué problema es el que representa que origina, ¿no? el 80%, o qué defecto es el que origina el 80% de los problemas, ¿no? A través también de un gráfico, a través de una tabla y luego un gráfico de una variable cualitativa, ¿no? También podríamos tener ese tipo de cosas, ese tipo de aplicación. ¿Sí? En el cual aquí no lo hemos ordenado, pero en los gráficos de Pareto las frecuencias para las categorías ya se ordenan, ¿no? De mayor a menor. Eso les permite a ustedes identificar el problema que es más común o más frecuente. Entonces, ese problema hay que analizarlo y luego ver qué está pasando, ¿no? Entonces, en este caso, miren, es una variable cualitativa, pero ya los valores tienen un orden, ¿no? Tienen un orden. Y sería otra aplicación de variables de tipo cualitativo. Muy bien, sigamos viendo ahora, ¿no? Y también estos gráficos de barro se encuentran ustedes mucho en los medios de comunicación, ¿no? Vamos ahora a graficar
una variable cuantitativa discreta, ¿no? Una variable cuantitativa discreta. Es decir, aquella variable cuyos valores se pueden enumerar ahora. Como pueden ver, es muy similar, ¿no? Tenemos los valores de la variable, los ponemos en las categorías. Tenemos ahí x1. Vamos a graficar, por ejemplo, para nosotros, como dice Jesús, el número de hijos. El número de hijos es una variable cuantitativa discreta. Lo que tenemos que hacer es el conteo para cada cantidad. La Rocío nos pregunta, ¿el diagrama de Pareto es que los datos estén ordenados? No, lo que está ordenado es las frecuencias. Es decir, vamos a poner la categoría que tenga mayor frecuencia primero. ¿Por qué? Porque queremos detectar el problema, ¿no? El problema más común para luego tomar alguna medida de corrección, ¿no? Entonces, los diagramas de Pareto es una aplicación que se hace en los temas de calidad para detectar qué problema es el más frecuente, o lo que se cumple esta ley es de 80-20, ¿no? O sea, ¿qué problema es el que me está originando el 80% de, ¿no?, de las dificultades? También se habla, bueno, ya en temas de clientes, cuando identifican clientes, ese 20% de clientes quizás me representa el 80% de mis ingresos. Entonces, a esos clientes tengo que cuidarlos mucho, o tengo que ofrecerles beneficios porque me representa el 80% de mis ingresos, ¿no? O qué productos o servicios que yo ofrezco me representa ese 80% de mis ingresos, ¿no? Y como dice Aníbal, sí nos puede ayudar a identificar tendencias, ¿no? Ahora, el tema de las tendencias para una variable cualitativa, también lo podemos ver siempre y cuando esta variable sea, por ejemplo, de tipo ordinal, ¿no? De tipo ordinal, porque los valores están ordenados. Bueno, entonces continuamos con la discreta. Luego colocamos las frecuencias absolutas, que son las cantidades, es decir, ¿cuántas personas tienen un hijo? ¿Cuántas tienen dos? ¿Cuántas tienen tres? ¿Cuántas no tienen hijos? Sería 0. Y las frecuencias relativas y porcentajes, ¿no? Por ejemplo, en el siguiente caso, tienen estos valores. Lo que se ha hecho aquí también es lo mismo. Tenemos una muestra de 20 hogares, y a estos 20 hogares, cada familia respondió lo mismo, ¿no? En esta casa tenemos 2 hijos, otra familia dijo tengo 1, tenemos 4, no tenemos hijos, dijo 0, y nos piden graficar, hacer la tabla de frecuencias, la tabla de distribución de frecuencias y luego un gráfico. Recuerden que primero es la tabla y luego ya viene el gráfico, ¿no? Entonces lo que hacemos, ¿qué dicen? ¿Qué tipo de gráfico sería apropiado para esta tabla? Si lo pueden escribir por favor ahí en el chat. ¿Cómo lo podrían organizar? Si le pueden escribir. A ver, la mayoría está mencionando barras, ¿no? Rocío, José Luis, Mijail, Isabel. Bueno, Isabel dice no se escucha. Claudia, Barras, Renzo, Fedor. Tipo gráfico de barras, ¿no? Aníbal dice somos 38. Bueno, hasta el momento somos 32 conectados. Miren, el tipo de gráfico apropiado técnicamente, desde el punto de vista de la estadística, no es el gráfico de barras. El gráfico de barras es para una variable cualitativa. Para una variable numérica, que es discreta, el tipo de variable tampoco es torta. Torta es para una variable cualitativa, ¿no? Por ejemplo, grado académico, distrito donde vive, bebida de preferencia, el tipo de armamento, el tipo de avión, ¿no? Tipo de zona de terreno, etc. Histograma tampoco. Histograma es para una variable cuantitativa continua. Para una variable discreta, Pareto tampoco. Pareto es para una variable cualitativa, ¿no? Porque es un gráfico de barras. Para una variable discreta, el gráfico apropiado es un gráfico de bastones. Muy aparte que en los medios de comunicación usan barras,
no quiere decir que técnicamente eso es lo apropiado. O sea, técnicamente, para una variable discreta, es un gráfico de bastones, el cual se los presento. Esto se llama gráfico de bastones, donde ustedes colocan para cada valor de la variable en el eje horizontal 0 hijos, 1, 2, 3 y 4, y en el eje vertical pueden colocar, por ejemplo, en un eje la frecuencia absoluta o en otro eje la frecuencia relativa, ¿no? Se llama gráfico de bastones. El problema es que el Excel no tiene gráfico de bastones. No lo tiene. Entonces, lo que podríamos hacer es tratar de hacer un gráfico de barras y la barra angostarla lo más próximo, ¿no? O sea, todo lo que se pueda para que simule un bastón. Pero el Excel no lo tiene, porque bueno, también el Excel no es un paquete de software orientado a la estadística, sino más que todo es de uso general, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a nuestro gráfico de bastones. ¿Por qué? Porque como es discreta, cada línea representa un punto. Solamente una posición, un punto, porque es discreta. Si yo amplío la barra, estaría diciendo que los valores pueden ser pueden ser mayor que el 0, o sea, podría ser 0.2, 0.3, pero eso no va contra la naturaleza de la variable. La variable es discreta, por lo tanto toma valores puntuales. Es un punto. Sí, les voy a compartir luego. Hay un documento que tiene el INEI en las cuales nos da pautas para cómo realizar cualquier tipo de gráfico. Las voy a compartir, lo voy a publicar en el aula para que luego ustedes le den una mirada, ¿no? Y así podrán entrar en los detalles de qué título apropiado es el que poner, ¿no? Debo poner siempre en el eje horizontal, por ejemplo, el nombre de la variable. En el eje vertical poner siempre si me estoy refiriendo a una frecuencia absoluta o a una frecuencia porcentual o a una proporción, ¿no? ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien. Porque también tenemos personas que están un poco alejadas de Lima. Por ejemplo, tenemos personas de Iquitos. ¿Hay alguien de Iquitos en este momento? ¿Alguien que esté de repente en una isla o alguna zona alejada? Ah, en Pucallpa, ¿no? Ah, bienvenido, Vladi. En Ayacucho, Roxana, bienvenido, ¿no? Ah, sí. Disculpe, la persona que es de Iquitos, como ha colocado mi PC, no logro identificar quién es. No sé si nos puede escribir su nombre. José Luis está en el BRAE, ¿no? Uh-huh. Quizás en esas zonas por momentos sea un poquito la señal. Bueno, entonces, miren, vamos a organizar nuestra información. Gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí. Entonces, lo que hacemos es, estos datos que teníamos, ¿no? Para esta variable discreta, que es, por ejemplo, el número de hijos, haremos lo mismo. Ahora tomaremos la variable número de hijos y la vamos a organizar, ¿no? Lo voy a hacer ahora de otra forma. Miren, los valores van desde 0, creo que alguien tenía más hijos, ¿no? Ah, sí, hasta 5, ¿no? Nadie tiene más hasta 5. Entonces a esta variable le voy a poner un nombre en el Excel. Vamos a ponerle número, la variable se llama número de hijos. Y con estos datos haremos el conteo, ¿no? No se olviden que primero siempre tiene que nacer la tabla, ¿no? Entonces igual hacemos, aquí sería distribución, ponemos el título apropiado. Esta forma en que estamos colocando el título es la que ha sugerido el INEI. Distribución de, y colocamos la unidad estadística, que en este caso era participantes del curso, distribución de participantes, según, y ponemos la variable. Aquí la variable era número de hijos. Número de hijos. Colocamos primero la variable, ¿no? Que era número de hijos, y todos sus valores posibles, que iban desde el 0 hasta el 5, ¿no? Teníamos personas que tienen 5 hijos. Luego teníamos las frecuencias, y para ello usaré la función contar. Vamos a otra forma, ¿no? Contar sí, donde le diré de mi conjunto de datos, que ya le había puesto de nombre número de hijos, número hijos. Ahora digo cuántos valores hay que tienen 0. 0 hijos. Entonces tenemos 16 personas. Y hacemos lo mismo para los otros grupos. Ahí tenemos las categorías. Luego de eso,
Luego tenemos las frecuencias relativas, ¿no? Hacemos la suma para tener el total del tamaño de la muestra. Son 38. Y lo demás es lo mismo, ¿no? La frecuencia relativa, que era este valor de 16, entre el total, que era 38, no se olviden de colocar el signo de dólar para que el valor sea constante y cuando arrastren, siempre se esté dividiendo entre 38, ¿no? Entonces miren, casi 42% de los participantes no tiene hijos, ¿no? Por ahora, ¿no? Que podría ser quizás sean personas jóvenes o son matrimonios jóvenes, ¿no? Ah, Rafael Neira, también está desde Iquitos. Y luego tenemos las frecuencias porcentuales, multiplicamos esto por 100, ¿no? Entonces, miren, aquí tendríamos la tabla. Con esta tabla, los invito por favor a que hagan una breve descripción de lo que está ocurriendo con respecto a la variable número de hijos para este grupo de personas. O sea, escriban una pequeña interpretación ahí en el chat, escríbanlo por favor, y no se olviden de poner algún número que sustente su observación o su interpretación. A los invito por favor, Rafael, Rocío, Claudia, Aníbal, si pueden colocar su observación, Ana Lucía, Anisa, Carlos, Claudia, Daniel, Delia, Emilio, Ernesto, Evelyn, Fedor, Helsen, Henry. Hay una persona que ha puesto Huawei, si puede colocar su nombre. Pueden también renombrar el nombre con el cual están participando. Katia, Luis Daniel, Luis Juárez, Marco, Mario, Mijael, Mónica, Rafael, Roger, Víctor, Vladi. A ver, tenemos la opinión de Rocío Roxana. Dice, el 42% de los participantes del curso no cuenta con hijos, ¿sí? Evelyn Barra dice, un promedio del 42. Aquí le quitaríamos la palabra promedio, porque promedio es para una variable numérica, ¿no? Solamente podríamos decir el 42% de la población no tiene hijos, ¿no? A nivel así un poquito más preciso, he colocado 42,11% de los participantes no tiene hijos, ¿no? Para verificar que todo está bien, nos debe dar 1 y el porcentaje 100. Isabel nos dice, en un gráfico se tiene que el 42% de los participantes tienen 0 hijos. Una minoría de un poco más de 5% tiene entre 4 y 5 hijos, ¿no? Ahora, la palabra entre 4 y 5 no necesariamente podría tener confusión porque podría pensar que no incluye ni el 4 ni el 5, ¿no? O sea, cuando decimos entre, no incluimos los extremos. Sería mejor decir desde 4 hasta 5. Jesús Jonathan nos dice, el 21% de los participantes tiene solo un hijo, ¿sí? Perfecto. Y Claudia, el 2,63% tiene desde 4 hasta 5. Ahí tendrías que sumar, Claudia. Tendría que ser la suma de los dos. 2,63 esto multiplicado por 2, o sumamos estos dos valores. Tendrías que decir, el 5,26% tiene desde 4 hasta 5 hijos, sería Claudia, ¿no? Porque estás incluyendo a las dos categorías, entonces tienes que sumar los dos porcentajes. Sería 5,26. Tiene desde 4 hasta 5 hijos. Rocío dice, más del 50% de los participantes cuenta al menos con un hijo. Sí, perfecto. Porque si yo sumo todas estas categorías, ¿no? Si sumo todo esto, eso representa a aquellos que tienen por lo menos un hijo o al menos un hijo, que representa el 57,89%. Como dice Yeltsin, el 58% de los participantes tiene hijos, ¿no? Mónica Béjar dice, el 37% tiene más de un hijo. Pero más de un hijo, bueno, es de 2 hasta 5, ¿no? ¿Sí? Que ha salido 37%. Entonces cada uno le puede dar sus miradas a la tabla, ¿no? La mirada nueva fue la de Mónica y también, bueno, la de Béjar, ¿no? Miren que ustedes ya han comenzado a sumar categorías y van usando las palabras desde, hasta, después también han usado por lo menos. Esas palabras denotan conjunto de valores, ¿no? O como máximo. Es lo que pueden ustedes usar.
¿no? Entonces está muy interesante lo que están opinando. Ahí continuamos. Y luego nos faltaría el gráfico, ¿no? Entonces lo que hacemos es, miren, voy a marcar estos. Bueno, en Excel es un poco, hay que trabajar un poquito, pero existen otras herramientas estadísticas donde ya yo solamente coloco los datos y ya me da el gráfico de forma directa. Entonces trabajamos primero con las frecuencias. Voy a trabajar un gráfico de barras. Les decía, el gráfico de barras no es el apropiado. Lo que hay que hacer ahora estas barras es hacerlas más angostas para que simule líneas, ¿no? Pero miren que el gráfico horizontal está numerándose desde el 1, yo tengo desde el 0. Entonces lo que tengo que hacer es, a este gráfico, selecciono los datos, y lo que hago es edito el rango horizontal y marco desde 0 hasta 5. De esta forma, ya los valores en el eje horizontal han cambiado desde el 0 hasta el 5, ¿no? Nuevamente colocamos las etiquetas de los datos, colocamos los ejes, eso es importante para saber qué variable estamos tomando en cuenta. En el eje horizontal siempre va la variable, sería entonces número de hijos, y en este eje vertical, como estamos tomando las frecuencias, nuevamente sería número de participantes. Si tomamos porcentajes, pondríamos porcentaje de participantes. Y luego, lo que nos faltaría ahora, es reducir esto. Entonces tendrían que buscar ustedes ahí en el formato del Office, el ancho del intervalo, y tratar de reducirlo, ¿no? Vamos a ponerle... de tal forma que esto se reduzca a lo mayor posible, ¿no? Que aparezcan líneas. Hasta ahí. Al aparecer líneas, ya estamos hablando de un gráfico de bastones, ¿recuerdan? Esto se llama gráfico de bastones, pero el Excel no lo tiene. Gráfico de bastones. Muy bien. Bien, hasta aquí vamos a hacer una pausa y luego yo les comentaré. Lo que nos faltaría ahora es ver cómo organizar ahora una variable cuantitativa continua. ¿Sí? Vamos a explicarlo con el PowerPoint y luego los invito a ustedes que lo hagan con los datos que hemos capturado en la encuesta, ¿no? La encuesta se la voy a compartir. Ahora, ¿qué pasaría cuando una variable es cuantitativa continua? Toma valores que varían mucho en un rango, es decir, con decimales, ¿no? Toma mucho, por ejemplo, con decimales. ¿Y cómo ahora lo organizamos? Ya no podríamos poner por cada valor, contar cuántos hay, porque quizás la tabla sería demasiado extensa. Entonces lo que hacemos es los valores los organizamos en intervalos o rangos. Ese sería el cambio que va a aparecer ahora. Este que está aquí. Y las frecuencias vienen a ser la cantidad de valores que se encuentra en ese rango, ¿no? O en ese intervalo. Veamos un ejemplo. ¿Cómo aparecerían los datos? ¿Bien? Por ejemplo, este conjunto de datos. Supongo que ustedes tienen 32 personas en un equipo y les encargan alguna tarea. Por ejemplo, ensamblar un producto, ¿no? O de repente rellenar o elaborar un formulario, hacer una tarea. Y tienen ahí los tiempos. Esos tiempos pueden ser minutos. Los minutos que se ha demorado cada una de estas personas en hacer esa tarea, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para organizar este conjunto de valores? Si yo pongo, por ejemplo, cuántos han hecho 48, cuántos 46, cuántos 31, el problema que puede pasar es que la tabla sea demasiado larga, ¿no? Quizás tenga 20 categorías a 30 categorías, y ahí ya no me ayuda la tabla en poder interpretar qué está ocurriendo. Entonces, la sugerencia es formar grupos o formar intervalos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y cuántos grupos formo? ¿O de cuánto en cuánto lo organizo? Quizás yo me haría esas preguntas, ¿no? ¿Los agrupo de 10 en 10, o sea, de 10 minutos en 10 minutos? ¿O los agrupo de 5 minutos en 5 minutos? ¿Hago 5 grupos? ¿Hago 6 grupos? ¿Hago 8 grupos? Serían las preguntas que yo tendría que analizar, ¿no? Pero para ello hay un método que nos ayuda en eso, ¿no? Que se llama la regla de Sturges. Entonces, es estadístico, hay varios métodos, en realidad,
Vamos a comentar uno de ellos, que es la regla de Sturges, ¿no? Entonces, lo que dice Sturges es que primero determines el rango de los datos. Es decir, cuál es la distancia entre el máximo y el mínimo. Luego de eso, vas a calcular cuántos grupos necesitas o cuántos intervalos necesitas a través de lo que se llama la regla de Sturges, ¿no? La regla de Sturges. Por ejemplo, en nuestro caso, vamos a un breve bosquejo cómo sería. Teníamos, por ejemplo, para la variable cuantitativa, que era el tiempo sugerido, ¿no? El tiempo sugerido, este que está aquí. Lo que tendríamos que hacer primero, por ejemplo, siguiendo los pasos a través de la regla de Sturges, es primero calcular el rango, ¿no? El rango, o sea, tendríamos que calcular este valor máximo menos el mínimo de los datos, menos el mínimo. Entonces tendríamos así. El máximo de este grupo, te marco todos los valores, que me daría 90 minutos, o sea, 90 minutos es lo máximo que ustedes estiman que es apropiado para una videoconferencia, ¿no? Y luego sería lo mismo, pero ahora tomamos el mínimo. ¿Qué le cambiamos? Tomamos el mínimo. Y lo mínimo es 15 minutos. O sea, alguien dice, no, 15 minutos para mí es suficiente. Entonces lo que nos dice es que calculemos este rango, y el rango será el máximo menos el mínimo, es decir, 90 menos 15, y me da 75 minutos. Luego que tengo ese rango, teníamos que calcular el número de los datos. Teníamos que aquí habían respondido 37 personas. Entonces, n valía 37. Entonces, necesito saber en cuántos grupos ahora establezco los intervalos para esta cantidad de valores, ¿no? Y eso me lo da la regla de Sturges. La regla de Sturges. Entonces, lo que hacíamos era 1 más 3.32 por logaritmo del número de datos, que eran 37. Entonces, según la regla de Sturges, hago el cálculo y me dice que debo usar 6 grupos. Redondeamos ese valor, el valor de K, que es el número de grupos, me dice 6. ¿No? Debo hacerlo en 6 grupos. Y luego va a determinar la amplitud. La amplitud es el tamaño o el ancho que tiene cada uno de los intervalos. Todos son intervalos de igual amplitud. Lo calculan dividiendo el rango entre la cantidad, ¿no? El rango entre la cantidad. Entonces, estimamos esa amplitud, colocaríamos, ¿no? La amplitud, decía, era el rango entre el número de intervalos. Entonces sería, el rango era 75 minutos, y eso dividido entre 6, que me da el número de intervalos, y me da 12.5. ¿De acuerdo? Me da 12.5. Y aquí hay que tomar una decisión. Miren, cuando ustedes calculan la amplitud, que viene a ser el tamaño de cada intervalo, tomamos la decisión. Esta amplitud tiene que tener la misma precisión que mis datos. La misma precisión. Por ejemplo, miren, sus datos, o las respuestas que han dado los participantes, ¿cuántos decimales tienen? ¿Lo pueden identificar? ¿Cuántos decimales tienen? ¿Se lo pueden escribir, por favor? Mario, Mijail. Con eso ya terminamos. Vamos a hacer unos 5 minutos más y terminamos. Ninguno, ¿no? Tienen 0 decimales. Por lo tanto, la amplitud, para que sea cómodo elaborar la tabla, tiene que tener la misma precisión de los datos. Es decir, no tendría que tener decimales. Por lo tanto, digo, la amplitud, y hago un redondeo por exceso. Entonces, la amplitud debe ser 13 minutos. Aquí debo hacer un redondeo por exceso. Entonces, la amplitud es 13. Y con este valor de 13, ya comienzo a construir mi tabla. Entonces, voy a tener mis intervalos desde un límite inferior hasta un límite superior, ¿no? Un límite inferior hasta un límite superior. Empieza desde el valor menor, que era 15. Al siguiente intervalo le sumo la amplitud, que era 13. Tendría 28. Y así voy generando los intervalos, ¿no? El siguiente, entonces 28, 41. Y así tendría los 6 intervalos que me sugiere la regla de Sturges. Ahí está. Ahí tengo los grupos formados.
desde 15 hasta 93. No hay problema que nos pasemos. El problema estaría en que cuando hago los intervalos, imagínense que me sale hasta 89 o hasta 88. Si me sale así, ya no podría contar a esta persona que dijo que 1 hora y media era lo apropiado. O sea, tienen que asegurarse que los intervalos, desde el menor valor hasta el mayor, incluya a todos los datos, para yo luego poder hacer la tabla, ¿no? Entonces luego ya establezco el intervalo, ¿no? En este caso era el tiempo en la videoconferencia, y lo colocamos, bueno, esto entre corchetes. Vamos a ver cómo está aquí en el PowerPoint. Perdón, entre llaves. Entre corchetes lo vamos colocando así. Cerrado por la izquierda es una forma, y abierto por la derecha. ¿Y qué significa esta idea de que estemos cerrando por la izquierda? Cerrando por la izquierda significa que ese valor lo estamos incluyendo, ¿no? O sea, esto sería desde 15 hasta 28. ¿No? Y aquí vamos a incluir el abierto y lo vamos colocando. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que en este primer intervalo vamos a contar desde 15 hasta 28. Si alguien, por ejemplo, puso 28 minutos, ese valor, ¿de acuerdo? Ese valor estaría incluido recién en el segundo intervalo, porque el 28 está cerrado en el segundo intervalo, ¿de acuerdo? Y así lo van generando. Ese valor le hacen el conteo y lo ponen en el segundo grupo. Entonces, para cada grupo van a contabilizar cuántos elementos hay en cada categoría. Y así ya tendrían la primera parte de la tabla, ¿no? Que son los intervalos, y cada intervalo con las cantidades que hay en cada uno de ellos. Es lo que tendrían que hacer. Tenemos una pregunta, dice Rocío, si en el primer intervalo se considera hasta 27.99, claro, se consideraría hasta un valor en realidad menor que 28, puede ser cualquiera, pero que sea menor a 28. El tiempo de la persona que se ha demorado 28 minutos o que ha sugerido 28 minutos, recién sería considerado en el segundo intervalo. En el segundo, ahí lo considera, en este de aquí. Y ahí lo cuentan. Entonces lo que hacen aquí, como pueden ver aquí, colocan los intervalos, como en este caso, y van contando cuántos elementos hay en cada grupo. Para este ejercicio habían sugerido usar 7 intervalos. Y luego este valor, por ejemplo el 4, lo dividen entre 32 y les da la frecuencia relativa. De la misma forma como hemos venido trabajando. Una vez que tienen los intervalos, el siguiente paso es graficarlo. Y ahora las barras las dibujan unidas una al costado del otro. Donde cada barra desde el inicio colocan el valor de cada intervalo. ¿No? Colocan desde el inicio que han contabilizado. Entonces, ahora ya los intervalos. Este ancho de la barra tiene un sentido numérico. Y el valor que está en el medio se le llama la marca de clase, que es el punto medio que está en cada intervalo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, ustedes pueden hallar la marca de clase. Esta marca de clase la representan con la letra MI, y es el punto medio de cada intervalo. Sería 15 más 28 entre 2. O sea, 21.15 es la marca de clase, o es un valor que es el promedio de cada intervalo, ¿no? La segunda marca de clase sería 34.5. Y esos valores en el gráfico los ponen con una marca en el medio de cada barra, ¿no? Sería la marca de clase. Entonces, el histograma, ¿en qué les ayuda? Les ayuda a ver la concentración de los datos. Por ejemplo, yo podría ver aquí que la mayoría de las personas se está demorando entre 31, desde 31, ¿no? Bueno, un poquito menos, hasta ese 43. ¿De acuerdo? Es lo que podríamos ver. Tendríamos que construir, para este caso, bueno, el histograma. Ese gráfico se llama histograma. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Vamos a colocar el documento que habían sugerido de los estándares del gráfico, ¿sí? Y los invitaremos, vamos a colocar un foro en el cual colocaremos un grupo de datos y los invitaremos a que ustedes realicen la organización de ese conjunto de datos, y a partir de esos datos ustedes interpreten y tomen algunas observaciones de ellos, ¿no? O sea, que puedan destacar lo más notable de ese conjunto de datos, ¿no? Le daremos 3 tipos de variables,
una cualitativa, una numérica discreta y una cuantitativa continua, ¿no? Para que puedan participar en este foro. Les agradezco mucho por su tiempo, su paciencia también, y su buen ánimo para participar, y no sé si tuvieran alguna pregunta final. Vamos a habilitarles los micrófonos, sé que muchos creo que querían participar con audio, entonces vamos a habilitar los micrófonos de todos ustedes, ¿no? Después ahora, ¿quiere participar alguien? Active su micrófono. ¿Tiene alguna pregunta, por favor? Las diapositivas, todo está en el aula virtual, José Luis. Ahí lo puedes encontrar.